Bueno chicos, vamos a comenzar con este pequeño curso. Vamos a tratar de hacerlo en máximo 4 sesiones y el objetivo de esto es darles un norte de cómo está eh, diseñado y cómo se debería presentar el examen de Appian Associate Developer, que es el developer número, tengo entendido que es el 2, ¿no? Está el Analyst, está el Developer, el Associate Developer, está el Senior Developer y el Lead Developer. Entonces, eh, se tenía planeado primero empezar con el analista, pero por fechas y todo eso no se pudo, así que vamos a comenzar en el medio por el Associate Developer, además de que es el que dijeron la mayoría que es el que querían presentar. ¿Va? Entonces, este curso capacitación es literalmente vamos a ir contestando cada una de las preguntas que están en el examen de prueba que nos da Appian oficialmente, y vamos a ir explicando el por qué se seleccionó esa respuesta, perdón. Vamos a dar consejos de cómo leerlas, de cómo interpretar las preguntas, y pues todo lo que le podamos aportar, ¿no? Entonces comenzamos con el primero. No las voy a leer en inglés, sin embargo las puse en inglés porque así va a venir el examen y me gustaría que se familiarizaran con los términos totalmente en inglés. El primer consejo es, cuando estén estudiando, no traduzcan su pantalla al español. La traducción que se hace automáticamente es muy mala, hace traducciones medio raras, y pues nos puede confundir bastante esas traducciones, especialmente las palabras técnicas con las que ya estamos relacionadas, que nos las cambia. Entonces también nos puede sacar de contexto la pregunta y la respuesta. Así que por favor, todo lo hagan en inglés. Recuerden que la práctica también involucra el lenguaje, así que practiquen su inglés, practiquen la forma de interpretar la pregunta, la forma de interpretar la respuesta en inglés, porque así va a venir el examen y cuando lo estén presentando no los van a dejar utilizar esa traducción automática. ¿Va? Entonces aquí la primera pregunta dice, ¿cómo un usuario de aplicación puede lanzar un proceso? También vamos a hacer esta capacitación más dinámica. No sirve de nada que yo simplemente les dé la respuesta, así que necesito que estén bien atentos aquí porque voy a elegir a alguien al azar para que me ayude a contestar cada una de las preguntas. Vale, en este caso vamos a comenzar con Luis Gerardo García. ¿Andas por aquí? Para que todos estén pendientes de quitar el mute rápido, ¿va? Bueno, comenzamos con... Ni modo. Voy a elegir a otra persona, Denise Cázares. ¿Yo o alguien más, perdón? Sí, Denise Cázares. ¿Cuál es la respuesta correcta para esta pregunta? ¿Cómo un usuario de aplicación puede ejecutar un proceso? Vamos, recordemos que tenemos A ver, menos de 30 segundos para cada pregunta en el examen real, así que vayan analizando rápido todos porque al cualquiera les puedo preguntar. Bien. Ok, perdona, te me agarraste curva. Ay, la verdad que sí tengo un poquito de duda. Diría que la A, pero sí tengo yo dudas. Vale, la A. Muy bien. Aquí realmente no se preocupen si contestan bien y contestan mal. De hecho, hasta está mejor que contesten mal. No lo hagan adrede, pero contestando mal se aprende más, ¿va? Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a entender qué nos está preguntando. La primera pista es qué tipo de usuario es al que se está refiriendo. Aquí dice que es un usuario de aplicación. ¿Cuál es aquel usuario de aplicación? El que está utilizando realmente la aplicación. Puede ser el usuario final. Bueno, generalmente es el usuario final, ¿va? Quiere decir que es a través de
puede ser a través de un site, puede ser a través de Tempo, puede ser a través em, de un portal, ¿va? No se está refiriendo a un usuario administrador, no se está refiriendo a un usuario de designer, es un usuario de aplicación, el usuario final al que está destinado la, pues el software, ¿no? Entonces, con ese contexto, ¿cómo un usuario de aplicación puede ejecutar un proceso? Aquí son dos respuestas correctas. Eh, ya con ese contexto, Denise, va a aparecer el de 100 mexicanos dijeron. ¿Sigues quedándote con esa respuesta? No, no, no. Entonces creo que aquí, pues sí sería más como la D. La A, déjame, no, estoy como traduciendo un poquito algunas partes, pero sí, es que lo veo más como de desarrollo. Ok, vale. Bueno, entonces la respuesta correcta sí era la A y también es la D. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Sí está bastante enredoso la respuesta, pero vamos a explicar el por qué sí y el por qué no. Vamos a decir, si hubieras elegido la D, la B, por ejemplo, es totalmente incorrecto porque eh, de ninguna manera puedes ejecutar un proceso con un gateway. ¿Qué es un gateway? Es en el process model, que son aquellas nodos que son el AND, OR, XOR y complex. Y con esos no puedes ejecutar un proceso. Entonces esta en ningún contexto entra como respuesta correcta. Creando una tarea, podría ser, sin embargo, el proceso ya está creado. Cuando tú creas una tarea, el proceso ya se ejecutó. Entonces esto no lo puede hacer un usuario desde la aplicación. Entonces, sí puedes más o menos, pero se sale del contexto, entonces no. Ahora, dándole guardar o continuar a un form en un site, esto sí se puede. Recordemos que cuando tú tienes un proceso, tienes una opción de ponerle un form directamente en el start node. Y eso lo puedes poner directamente en tu site. Quiere decir que cuando entras a la pantalla del site, todavía no se ejecuta ese proceso, no hay ninguna instancia de ese proceso hasta que tú llenas el form y le das submit. Ahí es cuando se ejecuta el proceso, ¿va? Entonces esta sí es la respuesta correcta. Y también porque es una respuesta correcta la A, dice que el usuario puede iniciar un proceso desde un related action, desde los record types. Eso también es correcto porque un usuario final sí tiene acceso a las a un record type desde su site o desde Tempo o desde otro lado. Sí tiene acceso a los record types y sí tiene acceso a los related actions. De hecho, esto es parte central del sistema, ¿no? Una arquitectura orientada hacia records, pues el usuario literalmente puede hacer muchas cosas desde los record types. Entonces estas son las respuestas correctas. ¿Va? Nos vamos a ir un poquito más rápido. La segunda, esta es un poquito más compleja. Dice, tú tienes un rango de fechas con el, pues con el, con esta estructura, ¿no? Tienes dos campos con un rango de fechas. Y dice, ¿cuál de las siguientes sentencias es verdadera sobre este escenario? Y la primera es, un rule input asociado a un rango de fechas debe ser de tipo fecha. 2. Un rule input asociado hacia el rango de fechas de un user filter debería ser de tipo texto. 2. El valor para el rango de fechas del filtro debería ser siempre una lista de 2 valores y con posibilidad de que el valor nulo, pues con posibilidad de tener un valor nulo. Y 4. Si no se proporciona una fecha final, entonces el valor de la fecha final será automáticamente 5 años adelante de la fecha que esté
puesta por defecto. Ahora, esto es mucha información para digerirla en 30, 40 segundos, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es entender cómo funciona esto. Para empezar, nosotros sabemos que no hay un componente de rango de fechas en Appian. Estos son, así como lo muestra la imagen, son dos componentes por separado. Entonces, ya con eso tú tienes que entender cómo se va a guardar la información, ¿va? Entonces, la primera te dice que tiene que ser uno de tipo fecha. Esto es parcialmente correcto, ¿va? Pero no puedes guardar dos valores en un solo tipo. Entonces, uno de los consejos que yo les doy es leerlo rápido y si algo no les suena, lo vayan descartando. Porque Appian es mucho de dar respuestas como parcialmente correctas y luego después de la coma, no estoy diciendo que esta, pero después de la coma, todo lo demás es incorrecto. Entonces, por ende, la respuesta en general es parcialmente correcta, pero no debería ser esa. Entonces, aquí dice, un run input asociado con el rango de fecha debería ser de tipo fecha. Esto es parcialmente correcto. Entonces, hasta aquí, esta podría ser un candidato. 2. El run input asociado debe ser de tipo texto. Aquí hay que entender cómo funciona. Esto podría funcionar. Si tú le pasas, recordemos que Appian hace un casteo automático entre los tipos de datos que son compatibles. Un tipo fecha y un tipo texto sí son compatibles porque una fecha se puede representar con texto, sin embargo, pues no es la manera correcta, ¿no? Entonces podría funcionar, sin embargo, no es la manera correcta de hacerlo. Entonces esta también podría... Esta es una mejor respuesta, la A es una mejor respuesta que la B, entonces esta queda descartada. Ahora, me voy a pasar a la D, que esta sí no tiene nada de sentido porque te está diciendo que tiene una lógica de agregarle 5 años automáticamente a una fecha que tiene por defecto. Esto no es un comportamiento nativo. Entonces, definitivamente esta está descartada. Y ahora vámonos con la C. Dice, el valor debe ser un rango de fechas. Esto sí es correcto, porque tienes que guardar dos fechas. Recordemos que tenemos dos objetos, dos campos. Entonces ya por defecto estaba ganando. Debe ser un rango de fechas, que siempre debe ser una lista de dos valores. Totalmente correcto. Y el valor nulo puede ser una posibilidad. Eso también es correcto, porque cuando tú tienes estos dos campos y los tienes asociados a una lista, si tú no seleccionas nada, la lista completa va a ser nulo. No vas a guardar dos valores en un arreglo, no vas a guardar dos valores nulo dentro de un arreglo simplemente, y así funciona en todos los tipos de datos, en todos los tipos de campos. Si tú no seleccionas ningún valor, es totalmente nulo, ¿vale? A pesar de que sea una lista. Entonces, por descarte y porque esta es la respuesta más completa, pues esta es la respuesta correcta, ¿va? No les voy a hacer preguntas en todas porque hay unas muy complejas que sí me gustaría explicarlas así. Y la verdad es que sí tardaríamos aquí muchas horas si les pregunto a todos, ¿va? Entonces, vamos a irnos. Les voy a preguntar en las más cortitas. Por ejemplo, esta. Dice, en el ciclo de vida de un proyecto de Scrum, ¿cuál de las siguientes sentencias es correcto acerca del criterio de aceptación? 1. El criterio de aceptación es definido por el equipo de desarrollo. 2. El criterio de aceptación es específico para cada historia de usuario. 3. El criterio de aceptación es escrito por el equipo de pruebas. Y 4. El criterio de aceptación es una serie de capacidades, por así decirlo, requeridas para el proyecto. Ahora voy a seleccionar a Asael Acevedo. Asael, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? Me atrevo a decir que la D. ¿La D? Sí. La D. Muy bien. Vamos a ver.
No, amigo, la respuesta correcta es No. la B. Eh, Esto, la verdad es que es bastante, como les digo, Appian lo que va a tratar de hacer es confundirte, por eso las respuestas se parecen tanto, por eso le meten tanta paja para que te estés confundiendo, pero no te preocupes, vamos a definir qué es el criterio de aceptación. Literalmente, es que hasta aquí iba todo bien. Un criterio de aceptación es una serie de elementos o de capacidades o todo eso requeridos para... Hasta aquí estaba bien, sin embargo, lo que lo hizo incorrecto es proyecto. Un criterio de aceptación es a nivel de historia de usuario. Eh, Quiere decir que un criterio de aceptación sería: yo como usuario administrador quiero una pantalla que tenga un panel para poder controlar eh, los accesos de mis usuarios. Ese es un criterio de aceptación. Bueno, esa es la definición de la historia. Y el criterio de aceptación: la pantalla debe tener una lista de usuarios, debe poder seleccionar múltiples usuarios, ordenar los usuarios, modificar los usuarios, tener un botón de cancelar, uno de aceptar y poder tener la opción a descargar la lista de usuarios. Esos son los criterios de aceptación. Entonces, no, no se puede poner algo así a nivel proyecto. ¿Por qué? Si tú quisieras tener algo así a nivel proyecto, sería toda tu lista de historias de usuario. Quiere decir que un proyecto de administración de RH sería: quiero poder hacer el crew de usuarios, hacer el crew de empleados, tener reportes, bla bla bla. Pero eso ya no son criterios de aceptación, esos son como épicas o como una lista de historias de usuario, ¿va? Por eso les digo que todo puede ser correcto hasta la última palabra, es donde se te cambia todo. Pero va, muy bien. Continuemos. Número 4. Esta es de las que más me costó trabajo a mí por la forma en la que está escrita. Y voy a tratar de explicárselas a como yo lo entendí. Pero va. Dice: ¿en cuál de los siguientes escenarios la experiencia de usuario de un Appian Site debería ser utilizada? Así es como yo lo traducí, así es como yo tradujera esta pregunta. ¿En cuál de los siguientes escenarios la experiencia de usuario de un Appian Site debería ser utilizada? En palabras mucho más sencillas, ¿cuándo utilizar un Appian Site? ¿Va? Porque sí está bastante revoltoso. Entonces, la primera dice... Voy a interpretarla para no estarme trabando al momento de traducirlo, pero es básicamente que cuando el negocio quiere integrar a un portal de intranet que ya existe y quiere mantener esas interfaces a las cuales los empleados ya están familiarizados, ¿no? Entonces, y le quiere agregar nuevas capacidades a ese portal manteniendo el look and feel de las interfaces. Eso es lo que más o menos dice. La número 2 dice: cuando un usuario necesita la habilidad de utilizar tareas, acciones relacionadas, reportes, records, las vistas de records, con el control total del CSS de todos los componentes, ¿no? La número 3 dice: cuando el usuario necesita tomar decisiones Sobre una amplia gama de aplicaciones de información. Josué, ¿te puedes poner mute, por favor? Perdón. Sí, no te preocupes. Dice, pues sobre el alcance de las aplicaciones y la información, así como el uso de las vistas en tempo. Y la 4 dice: cuando ok, esta sí está un poquito revueltos. Cuando la experiencia de usuario está enfocada en un set de funcionalidades muy específicas, totalmente independientes y personalizadas. ¿Va? Ahora, la clave para poder responder esta pregunta es entender primeramente qué te están preguntando.
Cuando yo la leí por primera vez me fui con la finta de User Experience, ¿va? Em, y no entendí que realmente el User Experience... Nosotros como desarrolladores de software relacionamos la palabra User Experience con el UI. ¿Por qué? Porque hasta hay un puesto que se llama eh, pues diseñador, ¿no? Diseñador de User Experience. Entonces yo pensé que se estaban refiriendo a cuándo darle como una mejor experiencia de usuario utilizando un site. Quiere decir como utilizando mejores colores, gráficas, utilizando un mejor layout, etcétera. Pero realmente no se refiere a eso. Se refiere a cuándo utilizar un site para darle para darle esa experiencia al usuario. Entonces, básicamente te está diciendo cuándo sí utilizar un site y cuándo no utilizar un site. Y recuerden, solo recapitulando, ¿qué es un site? Es generalmente en los proyectos, es la tendencia ahorita de Appian es utilizar sites, es aquella interfaz en donde tienes si mal no recuerdo, tienes 6 pestañas y cada una de esas pestañas pues está relacionada entre sí, ¿va? Eso es un site. Entonces, la primera te dice que quieren utilizar o quieren agregarle nuevas capacidades a un portal de intranet que ya existe, quedándose con el mismo look and feel. Esto no se puede hacer con un site, porque el look and feel de ese portal puede que sea totalmente personalizado y no se parezca para nada a Appian. Entonces, esta está descartada, ¿va? Aparte que no puedes embeber sites dentro de los portales de intranet. A lo mejor ustedes van a decir, bueno, pero es que eso lo hacemos en proyectos que ya en los que estamos trabajando. La verdad es que no. Lo que tienen en las intranet de los proyectos a los que ustedes están familiarizados son links hacia los portales de nosotros, de Appian. No es la interfaz embebida, entonces esta está descartada. La segunda es cuando el usuario necesita la capacidad de utilizar tareas, acciones relacionadas, reportes, records view. Hasta aquí esto está bien, esto sí es lo que hace un site, pero lo que arruina la respuesta es que le dé el control total de un CSS totalmente personalizado de todos los componentes. Eso no lo podemos hacer en Appian. En Appian tenemos una de las bondades y desventajas también del low code es que te da plantillas predefinidas y puedes trabajar con muy poquitos elementos del CSS. Por así decirlo, los colores, un poquito del tamaño, un poquito de la forma, mas sin embargo no tienes el control total de esto. Así que ya solo con esta última parte de la sentencia está descartada. Cuando el usuario necesita tomar una decisión sobre el alcance total de las aplicaciones y su información, y también hacer uso de tempo. Eso podría ser, sin embargo, aquí lo que lo arruina es tempo. ¿Por qué? Porque tempo y sites son cosas totalmente distintas. Entonces, de hecho, una de las razones por las que nacieron los sites fue para deshacerse o eventualmente deshacerse del uso de la pantalla del tempo. Entonces esta podría quedar descartada. Podría funcionar, sin embargo, lo más seguro es que esté descartada. Y la última es cuando dice que le quieres dar al usuario la experiencia de utilizar funcionalidades, de enfocarse en funcionalidades muy específicas que son totalmente independientes y personalizadas. Esta es la que más empata porque realmente prácticamente es la definición de un site, ¿va? Entonces, aquí estamos con la respuesta correcta. Hay veces que tenemos que tener un contexto muy general de lo que es cada uno de los objetos para saber qué contestar. Porque como pudieron haber visto aquí, ya a lo mejor muchos hubieran seleccionado esta, pero ya sabiendo cómo funciona Appian, pues ya no entra, ¿no?
de esta pregunta que sí está bastante compleja, ¿tienen alguna, pues, alguna pregunta, algún comentario? Creo que con el contexto que diste, amigo, queda un poco más clara, porque yo también tenía esa duda, o bueno, no duda, esa, esa falta de entendimiento de la pregunta, porque sí me acuerdo de esa. Y sí se va uno por el tema de las capacidades, ¿no? De introducir nuevas capacidades. A mí me pasó en esa pregunta. Y ya con ese contexto puedo entender el hecho eh, de qué es lo que realmente puede hacer Appian y qué es lo que puedes responder a esa pregunta, ¿no? Y entonces si te vas por solamente funcionalidades específicas, bueno, entonces, ¿quieres esto? Yo te muestro esto, ¿no? Y el cómo eliminar la, el tempo view o la vista de tempo de la respuesta, o sea, cómo ir eliminando de manera rápida las respuestas incorrectas. No sé si me explico, Ujú. pero me ayuda en eso. Vale, perfectísimo. Muy bien, muchas gracias, Josué. Bueno, continuemos con la quinta. Ah, ok, esta está bastante buena. Eh, ¿Cuáles de las siguientes acciones se recomienda para prevenir a un usuario que accese a Appian? Esta sí me gustaría que me ayudaran a contestarla. Voy a seleccionar a el buen Hugo. ¿Andas por aquí, Hugo? ¿Qué onda, Luna? Muy bien. Hugo, ¿cuál de las siguientes Ujú. opciones es la correcta para prevenir que un usuario accese a Appian? La primera es Ok. negarle el privilegio, agregar el de negar el privilegio al usuario, al perfil del usuario. Recordemos que en la seguridad tanto de las aplicaciones como de los objetos, de los paquetes, etcétera, tenemos una opción que es denegar, deny, a viewer, editor y administrator. Entonces, es una de las opciones, ¿no? Entonces te está diciendo agregarle ese deny como privilegio al usuario, al perfil del usuario, desactivar la cuenta del usuario. 3. Remover al usuario de todos los grupos de los que es miembro. Y 4. Eliminar la cuenta del usuario. ¿Cuál de estas 4 te gusta para respuesta correcta, Hugo? Están un poquito enredosas, pero lo primero que comenta de agregar el deny, creo que no es una buena práctica. La C, de removerlo también de todos los grupos, también creo que es un poquito complejo o andar, quitarlo de cada grupo, no creo que es un camino un poquito más largo. Y el borrarlo pudiera ser, pero no sé si después quisiera volver a reactivar este usuario, ¿no? Entonces tendría que darlo de alta de nuevo. Entonces, pues me suena más, o creo que sería recomendable la B. Excelente, muy bien. Me gustó mucho el razonamiento. Ahora voy a dar yo mi punto de vista, que es bastante parecido. Agregar el privilegio de denegado al perfil del usuario. Para empezar, no se le puede dar un acceso, un privilegio de denegado al perfil como tal. Esto actúa, como ya les dije, a nivel de objeto, de aplicación, de paquete. Quiere decir que tendrías que modificar cada objeto, cada paquete y cada aplicación de todo lo que existe en tu servidor para que el usuario no pueda verlo, ¿va? Eso no es escalable. ¿Por qué? Porque alguien lo va a modificar, alguien todos los días está creando objetos nuevos, entonces eso definitivamente no es escalable. La C, por removerlo de todos los grupos a los que él es miembro. Esto podría funcionar, sin embargo, también queda la posibilidad de que alguien más lo vuelva a agregar por error, que esté dentro de algún proceso que automáticamente agregue usuarios, bla, bla. Entonces queda todavía
esa posibilidad de que lo vuelvan a agregar a los grupos y vuelva a tener acceso. La D, borrar una cuenta de usuario, eso no es posible en Appian. Y esto, como ya les había dicho, es pregunta de certificación. En Appian no se pueden borrar las cuentas de usuario. Y van a decir, bueno, Martín, ¿por qué no se pueden borrar, no? Porque, porque a Appian le gusta quedarse con el histórico de cuáles usuarios se han creado para distintas razones. Reporteo. 2, cuando tú entras a una aplicación en la que ya no está un compañero tuyo, te gustaría seguir viendo el nombre de ese usuario en las distintas versiones de los objetos, para ver qué objetos modificó anteriormente. Entonces, pues para llevar todo ese tracking de todo lo que hizo el usuario, por eso no se pueden eliminar. Y otra razón, como tú ya lo dijiste, Hugo, es si tú quisieras volver a activar ese usuario, pues ahí está muy fácil, ¿no? Volver a activarlo nomás. Si lo borras, pues en teoría borrar algo es borrarlo de todo el sistema y pues sería bastante complicado. Entonces, la respuesta correcta es desactivarlo. Muy bien. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero estrictamente sí funcionan las primeras 3, ¿no? Sí. Pero aquí también está parte del entendimiento de Appian. Te está diciendo accesar a Appian. En otras palabras, te está diciendo hacer login en Appian. ¿Ok? Entonces, si tú le agregas este privilegio, aún sí puede hacer login. Si tú le agregas esto, aún puede hacer login. Aún puedes acceder a Appian. Pero si lo desactivas, ya no puedes ni siquiera hacer login. Entonces, así, rápidamente, pues yo hubiera seleccionado este inmediatamente, ¿no? Simplemente por lo que te están preguntando. Así que hay que entender muy bien también la pregunta. ¿Va? Perfecto. ¿Alguna duda, chicos, de esto? No, todo bien. Vale, perfecto. Ok. Esta también está un poco larga de contestar. ¿Cuál es la razón más correcta para verificar un Data Store Entity? Por los CDTs anidados, para validar las modificaciones que se hayan hecho en el Data Store, para crear Data Store Entities automáticamente, o para revisar las configuraciones de seguridad del Data Store. A ver, vamos a seleccionar a alguien aquí que les gusta. ¿Quién anda por aquí? Marcos García. ¿Andas por aquí, Marco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes a todos. Dime, Marco, ¿cuál te suena que es la respuesta correcta? O sea, ¿cuáles son las razones para verificar un dato en la Store Entity? O sea, que el usuario quiera verificar un dato. En ese sentido va, ¿no? Bueno, recordemos que el Data Store tiene un botoncito abajo que te dice verificar. Ok. Sí, ya, perdona. No recordaba esa parte. Ok. Sí, mira, yo lo que generalmente hago es la opción B, ¿no? Es decir, si sufrió algún cambio a nivel base de datos, la estructura de alguna tabla, es muy probable que necesites validar, ¿no? Si no hay ningún conflicto, es decir, si agregaste un campo o eliminaste o cambiaste la longitud, etcétera, ¿no? Entonces tendrías que ver, ¿no? Esas ediciones tendrías que validarlos, ¿no? Si no existe algún cambio. Y si sí, pues ahí te va a mostrar que hay inconsistencias, ¿no? Entre tu data store y la base de datos.
Es totalmente correcto. Sí, bastante bien, muchas gracias. Muy bien. Ahora les voy a enseñar aquí un ejemplo de Datastore. Bueno, creo que este no es el... Voy a agarrar uno que ya esté hecho. Ignoren este está vacío. Vamos a ver. Muy bien. La pregunta se refiere a este botoncito, ¿no? Y aquí, pues el mismo mensaje te dice, ¿no? Que las entidades, el mapeo de las entidades deben ser verificadas antes de publicar el Datastore. Les voy a explicar a grandes rasgos todos los componentes que tiene un Datastore. Primeramente, ¿qué es un Datastore? Un Datastore es como un contenedor intermediario entre tus CDTs y tu conexión a base de datos. Y la conexión a base de datos se llama Data Source. El Data Source la puedes seleccionar aquí y es la que es literalmente tu JDBC de conexión hacia la base de datos. Entonces, aquí puedes seleccionar hacia qué base de datos te vas a conectar. Esto lo haces a través de la consola de administrador. Y luego tenemos las entities. Las entities son los CDTs que están registrados en el Datastore y cuando están ya registrados se llaman Datastore Entities. ¿Va? Muy importante que se aprendan los tres distintos elementos principales que hay aquí porque es muy confuso porque se parecen los nombres. Recuerden, Data Source es la conexión a la base de datos, Data Entities, Datastore Entities son los CDTs que están registrados en el Datastore y el Datastore es el contenedor que es el intermediario entre el CDT y tu conexión a base de datos. Ahora, si tú tienes un CDT, este CDT, y está totalmente configurado, le pusiste crear CDT a partir de base de datos, se creó todo perfectamente ligado a una tabla de base de datos. Si ese CDT está volando ahí solito y no está registrado en un Datastore, no vas a poder hacer nada, ninguna operación relacionada con base de datos. No vas a poder hacer queries, no vas a poder guardar, editar ni borrar nada relacionado con ese CDT. ¿Va? Ahora me van a decir, bueno Martín, pero es que a veces que sí funciona. Hay una excepción. Si el CDT está anidado, ¿qué es un CDT anidado? Es un CDT dentro de otro CDT. Supongamos que tienes el CDT de tipo cliente y tienes un CDT de tipo cliente detalle. Entonces lo haces aquí en Appian, anidas el detalle del cliente dentro del cliente principal y solamente registras aquí el papá, o sea el cliente. Si vas a poder automáticamente Appian sí te va a traer los queries, la información de detalle y vas a poder editar el detalle y todo eso. Esa es la única excepción, por así decirlo, en la que va a poder funcionar. Sin embargo, si tú quisieras editar únicamente el CDT detalle, no vas a poder. Tendrías que hacerlo obligatoriamente a través del papá. ¿Va? Entonces, la pregunta te dicen, ¿por qué verificar? Bueno, voy a regresarme a la presentación. Aquí la respuesta es para anidar CDTs. Eso, pues no verificas un Datastore para anidar CDTs. Eso es incorrecto. La C, para crear Datastore Entities automáticamente. Eso tampoco. Automáticamente no se crea ningún Datastore Entity. Tú tienes que hacerlo totalmente manual.
Y tienes que poner aquí add entity, seleccionar el nombre, seleccionar el CDT, darle guardar, pero es totalmente manual. Aquí nada se hace por automático. Tal vez te llegues a confundir porque aquí dice actualizar automáticamente el esquema de base de datos. Esta es otra cosa, pero no se dejen llevar por la palabra automáticamente, ¿va? Eso no tiene nada que ver. Ahora, y para revisar las configuraciones de seguridad del Data Store, eso tampoco. No tiene nada que ver la seguridad con verificar los cambios de base de datos, ¿va? Entonces, esas son las razones y ese es un entendimiento básico de lo que es el proceso de verificación del Data Store. ¿Tienen alguna duda de esto, chicos? Todo claro. No. Perfecto. Va. Muy bien. Entonces voy a cerrar esto. Nos movemos a las 7. Yo creo que si alcanzamos unas 10. Muy bien. Esta también está buena y necesito que la lean con mucha atención, ¿no? Dice, ¿qué tipo de usuario puede darle acceso de administrador? A ver. ¿Qué tipo de usuario da acceso a la consola de administrador? ¿Va? Aquí voy a seleccionar a Luis Gerardo García. ¿Andas por ahí? De hecho creo que ya le había hablado, ¿no? A Luis. Bueno, vámonos con Balam. Balam, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, Balam. ¿Qué tipo de usuario? ¿Cuál es el único tipo de usuario que puede darte acceso a la consola de administrador? De estos 4. Yo pienso que sé que es el administrador del sistema porque pienso que es algo que se tiene que manejar con cuidado. Perfecto, muy bien. Aquí lo importante es entender cuál es la diferencia entre estos dos. El administrador de sistemas, como lo dijo Balam, bueno, es el que es parte del grupo de System Administrators, que es un grupo por defecto de Appian. Tenemos varios grupos por defectos de Appian. Tenemos los System Administrators, Designers, Tempo Viewers, tenemos los Process Model Creators y creo que 1 o 2 más, no recuerdo muy bien. Pero si eres parte de este, ya puedes hacer absolutamente todo en el sistema. ¿Va? ¿Cuál es la diferencia entre administrador de sistema y administrador de aplicación? Literalmente este es el rol que tienes en la seguridad de la aplicación. Quiere decir que solamente vas a poder hacer y deshacer en esa aplicación, más no en el sistema en general, ¿va? Eres administrador de una sola aplicación, eres administrador de todo Appian. Va. Muy bien, muchas gracias, Balam. Perfecto. Esta está buena. Dice, estás configurando un script task y necesitas poner un output a una variable de proceso. ¿Cuál de los selecciona los 3 operadores que están seleccionables o disponibles de la lista de operadores en el script task? Perdón por mi traducción horrible, pero en pocas palabras dice, estás configurando un script task y quieres crear un output para guardarlo en un process variable y necesito saber cuáles son las 3 opciones de operador que están disponibles pues realmente. Aquí te está dando 5 y necesito las 3 que sí existen.
Vamos a seleccionar a Jesús Guzmán. ¿Andas por ahí, Jesús? Hola, hola, sí, acá estoy. Muy bien. Dime, Jesús, ¿cuál de las 5 opciones, selecciona 3 de estas 5 opciones que sean correctas? Ok. A ver. La, la A, la B y la C. A, B y C. Ujú. Muy bien, vamos a ver. Casi, amigo. Muy bien. Esto es bastante confuso porque generalmente no nos aprendemos de memoria todo, ¿no? Pero aquí hay que entender, qué es lo que puedes hacer con estas opciones. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo práctico. ¿Va? Lo que te está preguntando aquí es que utilices el output y hagas esto. Entonces, lo que te están preguntando es cuáles son las 3 opciones que hay aquí. Y pues son estas. Voy a explicarles las diferencias entre cada una. El isStored_as es lo que tú pongas en aquí, es lo que se va a guardar. Así tal cual. Este valor se va a guardar en esta variable tal cual. Ahora, voy a quitar esto. Ahora, isStored_at_index es algo muy similar. Sin embargo, para empezar, la variable de proceso target tiene que ser una lista o un arreglo. ¿Por qué? Porque dice que vas a guardar este valor en la casilla o en el índice o en el index que tú le indiques aquí. Supongamos el index 4. Y esta tiene que ser de tipo arreglo. En este caso no tengo ninguna, por eso no me da la opción. ¿Va? Pero así funciona. ¿Va? Y el otro es isAppend_to. Esto se refiere que también tiene que ser de tipo lista el target, y este valor que pongas aquí se va a poner en la última casilla. Se va a agregar una nueva casilla en el arreglo del target que tú seleccionaste. Entonces son las tres maneras de guardar una variable que tú tienes: stored_as, stored_at_index y append_to. ¿Va? Esta pregunta sí la he visto en la certificación real. O sea, obviamente escrita, redactada de manera distinta, pero sí te preguntan mucho sobre este tema de cómo guardar una variable. Así que sí les recomiendo que se lo graben bastante bien. ¿Qué significa cada una de estas 3? Va. Muy bien. Vámonos al siguiente. Dice, what is a typical use to... ¿Sí está bien esto? What is typically... ok, perdón, está leyendo mal. ¿Cuál de estos es típicamente usado para ejecutar una expression rule en un proceso? Básicamente se está preguntando cómo puedes ejecutar una expression rule dentro de un proceso. Esta está relativamente sencilla. Vamos a seleccionar a José Antonio. ¿Andas por ahí? Hola, ¿qué tal? Ajá. Bueno, típicamente usado, bueno, ahí típicamente usado para toda una expresión,
Pues yo elegiría la C. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Esta estaba sencillita. Pero es literalmente lo que te están preguntando es aquí en el script task, ¿cómo ejecutas una expression rule? Pues aquí, ¿no? Ujú. Ahí cuando se deje. Y ahí menciona, ¿no? Que es típicamente más usado. Ajá. Y pues eso, la script task, Perfecto. es lo que me vino a la mente. Ah, no hay opciones. Pues sí, es aquí. Anda muy lento el sistema, pero es aquí. Aquí con el roll y ya, aquí los ejecutas, ¿no? Es lo que te está preguntando. Vale. Muy bien. Y vámonos a la siguiente, que creo que ya es la última. Ah, esa está buena. Dice, se ha creado un récord para un empleado con una acción relacionada para actualizar ese empleado. Esta acción debería ser únicamente accesible para cierto grupo de usuarios. ¿Cómo puedes administrar el acceso a esa acción relacionada? A. En la en los ay, ¿cómo se dice? Shortcut. Bueno, ahí en los atajos, perdón, los atajos de las acciones relacionadas del record view. 2. En las interfaces de seguridad dentro del process model. 3. En las opciones de seguridad de las acciones relacionadas. Y 4. En las opciones de contexto de las acciones relacionadas. Muy bien, ahora voy a seleccionar algo en Josué. Josué, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? Creo que se deberían de terminar grupo de usuarios para la acción relacionada. Yo creo que en la configuración del Related Action, ¿no? ¿Cuál sería? La C, pues. La C, vamos a ver. Perfecto, muy bien. Ujú. Ahora, les voy a explicar así súper rápido por qué sí y por qué no. Ok, ahora vamos a ir saltando entre cada una de ellas, entre cada una de las respuestas. Dice, en los atajos de acciones relacionadas, de las opciones de acciones relacionadas en el record view, pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es aquí. Estos son los shortcuts. Y pues no. Ahí la B dice en la interfaz de seguridad dentro del process model. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿va? Bueno, sí. O sea, sí y no. Bueno, realmente sí podría funcionar, ¿eh? Pero no. Lo que te está diciendo es que te vayas aquí a aquí, Security, y aquí le quites acceso a ese grupo o le des solamente acceso a los grupos necesarios. Eso sí puede funcionar. Sin embargo, la pregunta te está diciendo que la acción debería ser accesible solamente a cierto grupo de usuarios. Sí le estás dando acceso a la acción porque van a poder ver el botoncito de ejecutar el update, pero sin embargo les va a salir un error porque les va a decir que no tienes permisos de ejecutar esa acción relacionada o ese proceso. Entonces eso pues es una mala práctica porque estás propiciando que se
que se vea un error en tu pantalla, ¿no? Y la 4 o la D, este es un poquito confuso. Tendríamos que entender la diferencia entre contexto y visibilidad o seguridad, que antes era, hasta hace unas versiones anteriores era visibility, aquí era visibility y ahora lo cambiaron por security, ¿va? Pero lo que te está diciendo la D es que aquí en el context puedes decidir quién ve y quién no, bueno, quién tiene acceso y quién no tiene acceso a esa acción relacionada, y eso es incorrecto. El contexto es son aquellas variables de proceso de tipo parámetro que tiene el proceso y se las puedes pasar desde aquí. Ese es el contexto. Y la visibilidad o la seguridad es esto. ¿Era aquí? Ah, sí, aquí. Security. Ay, caray, me la cambiaron. Configure security on the views and action security page. Aquí está. Sí, eso estaba. Bueno, es que creo que esta no tiene ni siquiera vistas. Ahí en security está Views on Action Security. Ah, fíjense, miren, Ah, no había entrado mero. en esta nueva versión. De hecho, creo que se la complicaron más. Antes estaba más fácil. Pero sí. Pues sí, a esto se refiere la respuesta que dio Josué. Va. Sí, ya seleccionas Only Users y ya seleccionas el usuario. Pero sí, creo que sí está más fácil así. A mí me gustaba más antes, pero bueno. Y aquí, esto sí no ha cambiado. Puedes seleccionar ciertos usuarios, perdón, o grupos. O puedes darle contexto a través de una expresión. Que esto es pues bastante simple, ¿no? Dependiendo de lo que te diga tu usuario de negocio. Bueno, esta opción está disponible solamente para los administradores. Pues aquí, así. Pero si te dice, si el usuario, bueno, supongamos que es una orden de compra. Si la orden de compra está en el paso número 4 y es mayor a 200,000 pesos y es el mes de julio y bla, bla, bla. Bueno, entonces aquí te metes a la expresión y aquí le metes todas esas condiciones para que sea visible, ¿no? Dice, si se cumplen todas esas, es para administradores. Pero si se cumplen estas otras 15 condiciones, es para ejecutivo de venta. Va. Ahí es cuando le tienes que meter cierta lógica, es con la expresión. Y si no tiene ninguna lógica, si siempre va a ser visible para ciertos grupos, pues aquí lo pones directamente. ¿Va? Perfecto. Entonces, ¿alguna duda de esta última que acabamos de contestar, chicos? No. No, No, parece que no. Vale, muy bien. Entonces, recapitulando, hay que entender muy bien lo que te están preguntando, porque como les dije, ustedes me pudieran debatir, ¿no? Bueno, pero es que esta también funciona. Sí, pero es una mala práctica, te arroja errores. Entonces siempre hay que entender, siempre hay que seleccionar primero la respuesta más viable en la práctica real. Como les decía, también en la de desactivar el usuario, de borrarlo, quitarlo de todo. La mayoría de ellas funcionaba, pero no era la mejor respuesta, ¿vale? Entonces, esta también podría funcionar. Esta podría ser, pero pues es como que es el primer paso, ¿no? Picarle a las acciones relacionadas del record view es el primer paso, pero realmente donde se modifica es aquí.
en las acciones en la visibilidad de las acciones relacionadas. Perfecto. Perdón por la plantilla, no encontré ninguna más sencilla de editar. Se ve bien. Parece de kinder, ¿no? ¿Alguna duda, comentario en general que quieran, algo a los que les gustaría regresarse, alguna pregunta, que les explicara más a fondo algo? ¿No? No, bastante bien explicado, Martín. Igual las preguntas, creo un poquito, algunas fáciles, otras un poquito, ¿cómo dices tú, complejas o enredosas? Entonces, sí es poner atención. El consejo que dices ahí pues la pregunta, leerla detenidamente y alguna palabra puede cambiar el contexto, no cambiar, o te dice lo contrario a lo anterior, ¿no? Entonces sí, es buen punto ese que comentas, poner atención o a la pregunta, y ya con eso creo que se descartan muchas cosas de las posibles respuestas. Sí, exacto. También tienen que poner mucha atención cuando dice, ahorita no vimos ningún caso, pero hay veces que dice selecciona todas las que apliquen, selecciona solo una. Hay algunas que te ponen como que ordenar pasos en todo este curso no tengo ningún ejemplo, pero te dicen cómo ordenar unos, ¿no? Relacionar la columna A con la columna B, cuáles son cuáles empatan. Entonces, yo les doy toda esta explicación para darles mucho más material de lo que solamente la respuesta correcta. Por eso lo que estoy tratando de hacer es explicar cada una de las respuestas, darles un ejemplo práctico, decirles por qué sí, por qué no, darles mucha más información de todo lo demás y así no aburrirlos tampoco con solo una cátedra o con unas diapositivas aburridas, ¿no? Entonces, también me gustaría saber si les gustó este formato o les gustaría regresar a lo convencional de yo poner una presentación y explicar qué es un data store, qué es un proceso, qué es una acción relacionada, o les gustó así contestando las preguntas de ejemplo. A mí me late bien, me parece bien así como lo estás manejando. Sí, está bien. Sí, igual. Vale, perfecto. Bueno, pues chicos, entonces mañana le seguimos a la misma hora, ¿va? Muchísimas gracias. Tengan buen día. Gracias a ti. Gracias, buena tarde. A todos. Vale, bueno. Hasta luego.